Después de cumplir poco más de 15 años de prisión, el espía cubano Fernando González fue entregado esta mañana a las autoridades de inmigración para que sea deportado a Cuba. González fue arrestado el 12 de septiembre de 1998 como parte de la operación de desmantelamiento de la llamada Red Avispa. Aunque el régimen cubano siempre habla de los 5, en realidad la red tenía al menos 22 agentes identificados, otros 7 que también fueron sentenciados, pero a los que La Habana considera traidores, 4 que colaboraron con el FBI y fueron relocalizados bajo el Programa Federal de Protección de Testigos y 6 que lograron escapar a la isla. La campaña de La Habana en defensa de los espías dice que trabajan en Estados Unidos para evitar acciones terroristas del exilio cubano. Sin embargo, en la Corte quedó demostrado que además de infiltrarse en grupos como Hermanos al Rescate y el Movimiento Democracia, los agentes cumplieron misiones de espionaje en el Comando Sur de Estados Unidos y la base aeronaval de Boca Chica, en Cayo Hueso. El espía, que ya está de vuelta en casa tras haber renunciado a la ciudadanía estadounidense, René González, y otro que también actuaba a la sombra de su condición de desertor del régimen, Juan Pablo Roque, recibieron instrucciones de La Habana de no montar en avionetas de Hermanos al Rescate entre los días 17 y 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate de la Fuerza Aérea Castrista derribaron 2 de esas naves y mataron a sus 4 ocupantes. Como Fernando González no tiene que cumplir libertad condicional después de la sentencia, se espera que sea deportado a Cuba en menos de un mes. El comandante retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez, está con nosotros, analista de inteligencia, amigo de la casa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo por aquí. Editor de Cuba Análisis y amigo de la casa también, don Eugenio Llanes, un gusto tenerlo por aquí. Empiezo con usted. Impacto en términos, obviamente esto era crónica de una liberación esperada, pero ¿hay posibilidad, como dice algunos, de los que todavía están presos y el que no está vinculado sobre todo a la muerte de los Hermanos al Rescate, puedan ser fichas de negociación por el señor Gross? Fichas de negociación prácticamente en una situación como esta puede ser cualquiera. Pero la posición que hasta ahora ha mantenido el gobierno de los Estados Unidos, que no se cambian espías por el señor Alan Gross, que no es un espía ni mucho menos. Claro. Y eso es lo que puede dificultar las cosas. Ahora, Cuba podría tener fichas de negociación mucho más fáciles. Los prófugos de la justicia norteamericana que tienen asilo en Cuba, protección en Cuba, durante muchos años. y sin embargo no lo proponen en ese cambio. Cuba quiere sacarlos por Alan Gross y sobre todo hay uno que no va a poder sacar. Son 2 cadenas perpetuas más 15 años, que es Gerardo Hernández, que es el jefe de la red. Pero Cuba vive de esa propaganda ahora en los últimos años porque no hay otra cosa. Claro. Le mostramos al principio este barco que yo erróneamente describí como un lanzamisiles y en la práctica, aunque tiene unos cañones, no se destaca por ser lo que le llaman el barco tradicional de combate. Es un barco de vigilancia, ¿correcto? Claro, un barco que se usa en la manera de guerra. Hay 2 en cada flota, 1 o 2 en cada flota del Báltico, del norte, donde se usa el rastreo de telemetría y Signals Intelligence, o sea, esto es para escuchar. Esto muchas veces el barco hace un círculo 8 entre Nueva Escocia y La Habana y se pasa rastreando llamadas. Con todo y que en Lourdes había un central de espías, este barco se hace muchas veces cuando se va a disparar el transbordador o se experimenta con un misil en el Pacífico, hay un barco de esto dando la vuelta. O sea, lo curioso es lo que ha dicho el secretario Kerry en estos días con la alerta que manda Putin en Crimea, con la situación en Ucrania. Y entonces la gente está haciendo esta correlación, que esto ha sido una reacción. También hay otro edicto de Putin que quiere volver a restablecer bases en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y eso es lo que llama la atención de este barco, pero es un barco de inteligencia. Y con su experiencia, ¿qué aroma le trae la novedad? Porque me habla como que no lo sorprende. A los que no sabemos, uno dice, caramba, mira, ahí está el barquito este. No es algo como para pensar en términos de alarma. No es de alarma porque es más rutinario. Es rutinario, se ve lo que coincide, como todo. Y todo el mundo trata de poner rompecabezas cuando hay tantas crisis conjuntas en este momento, y en el rompecabezas político se dice, bueno, ¿por qué ocurrió ahora y no ocurrió hace 2 meses? Y ahí es donde está el dilema.
Aunque por un lado decían, no, nunca se anunció la visita de este barco, Tampoco. pero entonces después se permite que se le vea claramente ahí anclado en... Están en Muelle Caballería. Claro. Por esa calle pasan continuamente turistas, residentes de La Habana. No hay interés en esconderlo ninguno. Ese es donde está el puerto, los cruceros. cruceros. Los cruceros se ponen ahí. Claro. Un viejo conocido suyo, Corea del Norte, un dato para compartir y le preguntamos su opinión. Veamos. Corea del Norte lanzó 4 misiles de corto alcance al mar de Japón, informó hoy el ministro de Defensa de Corea del Sur. El lanzamiento se produce a pocas horas de que Estados Unidos y Seúl iniciaran operaciones militares conjuntas en el área. Los misiles cayeron en el mar y no iban en dirección a Corea del Sur. El Pentágono consideró el lanzamiento un asunto de menor importancia. El año pasado, una acción similar desencadenó una ola de tensiones entre Washington y Pyongyang, quien llegó incluso a amenazar con ataques nucleares a territorio estadounidense. ¿Qué me dice Octavio? Bueno, primero es usual y esperado en esta temporada del año, en conjunto con una reacción a los ejercicios que ocurren entre Estados Unidos y Corea del Sur. Lo inusual es que no hubo la demagogia, no hubo el chat ese que ellos lo acompañan en contra, porque había reunificaciones familiares, o sea, eso es un nuevo aspecto, pero sí es esperado lo que ocurrió, no estaba en ningún área donde habían tropas norteamericanas y de Corea del Sur, así que es esperado, otra cosa, esperada, pero inusualmente que no había la retórica que le sigue a un disparo de misil. Qué bueno contar con usted para poner en perspectiva este asunto. A veces nosotros, sin querer, tocamos una campana de alarma. Gracias por ponernos en las circunstancias apropiadas. Se apagó la vida de un hombre legendario, un hombre que tuve el honor de entrevistar hace un tiempo en otro horario, pero aquí en estas circunstancias, en este estudio. Algo de lo que dijo en ese momento don Hubert Matos. ¿Cómo se siente usted cuando ve que van cayendo las hojas de los almanaques y no hay caso? ¿Cómo ha resistido la dictadura? Las esperanzas no se pierden. Además, cuando una oposición está firme en los principios, como es el caso de Cuba, el rechazar a los Castro y a su traición y a todo el daño que le ha hecho a la nación, pues no importa. Mientras esté ahí la tiranía hay que combatirla, aunque sea a distancia y con medios que no son los que uno quisiera usar. Pero todo está sobre la mesa, como dicen, en términos de las posibilidades de cómo enfrentar esa dictadura. Lo importante aquí es, para el pueblo de Cuba y para los que tenemos compromiso con la libertad y con los derechos del pueblo de Cuba, es resistir, enfrentar la tiranía, aunque sea a distancia. Y además convencido de que aquello es un negocio en quiebra y que el colapso viene. Usted es mucho más joven, por supuesto, que el comandante Matos, pero un hombre de otra generación en términos de los que han vivido tanto tiempo esperando, luchando de una forma u otra para que se caiga. ¿Qué pensamiento le trae a la mente que se apague esta vida? Una cosa que hay que tener en cuenta, Hubert Matos es de los mayores jefes de la guerra contra la dictadura de Batista. Los que están vivos hoy en Cuba, con excepción de Fidel y Raúl Castro, más ningún otro militar tenía más rango, ni más impacto, ni más posición que Hubert Matos. Tal vez como leyenda, Efigenia Majera también, como leyenda, pero no como mando real. La impresión que me dio a mí el comandante cada vez que tuve el honor de hablar con él, era una persona extremadamente sencilla, extremadamente humilde. Un día me llama y me dice que si yo podía ir a verlo. Y yo preguntándome, ¿pero cómo me va a decir eso a mí? Si lo que tiene que ordenarme que vaya a verlo y tengo que salir corriendo. Y era una persona que lo vi muchas veces, uno llegaba a saludarlo, él estaba sentado y se ponía de pie. Y entonces uno decía, pero si el que tiene que estar de pie es el que llega, soy yo, ¿cómo va a ser él? Una gente así, vivió aquí desde que nunca tuvo una sola vacilación en la cárcel durante 20 años, bastante duro. Llegó al exilio y nunca se aprovechó de su inmensa historia para ningún bien material, para ninguna comodidad, para ningún privilegio. Murió con la misma sencillez con la que vivió toda su vida y me alegra mucho saber que hasta el último instante con la misma lucidez de siempre. Gracias por escribir esa lápida de un hombre tan respetado, tan querido como don Hubert Matos. Que descanse en paz y nuestro sentido pésame para todos sus familiares.